Gracias, señor presidente. Esta sesión está convocada para analizar los gastos del intendente de 2024 y debemos decir que para nosotros no hay nada nuevo bajo el sol. Un municipio sin prioridades, desarticulado por la interna del oficialismo, con un Estado puesto al servicio del financiamiento de la política, pero los vecinos abandonados. Llegamos acá con algunos incidentes. A los concejales de este bloque, el área de legal y técnica nos impidió tomar vista presencial de los decretos del boletín oficial. No solo es una afrenta a la función de control legislativo que desempeñamos los concejales acá presentes, sino a este cuerpo. Y es una violación a la ley orgánica de las municipalidades, la ordenanza de boletín oficial del año 2002 y las resoluciones del Tribunal de Cuentas. El boletín oficial es lo más público del Estado, desde que el Estado existe como tal. Y debe estar a disposición de los vecinos y, según la ordenanza, en el pasillo público de la municipalidad, para que cualquier vecino, no los concejales, pueda tomar vista. Y esto es resultado de la ignorancia brutal de los funcionarios y es el ejemplo más notable de la desidia que impera en esta municipalidad con este gobierno. Pero quédese tranquilo, presidente, la información siempre la conseguimos igual. El intendente en su informe dice que pese a los recortes de la coparticipación del Estado Nacional y a la inflación se mantuvieron junto a los vecinos. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde? Si los servicios básicos son un desastre y Morón es el reino de la inseguridad. Año tras año echa culpas. En el 2023, con la inflación de 211%, más Alberto y Cristina, la culpa era de la invasión rusa en Ucrania y la sequía. Eso decía el informe. Ahora ponen de excusas la reducción de la coparticipación, pero señor presidente, son excusas. Primero, qué bueno que se acordaron de los recortes en la coparticipación, porque cuando se lo hizo el inefable Alberto Fernández a la ciudad de Buenos Aires no dijeron nada. Segundo, los puntos que le cortó el gobierno nacional no son fondos que llegan directo a los municipios porque no corresponden ni a la coparticipación primaria ni a la secundaria, sino que son las establecidas por ley, sino que corresponden a las transferencias discrecionales que hacen a las provincias. Después podemos discutir si eso afecta a los servicios que presta la provincia y los municipios, pero Morón no perdió un peso. Es más, el informe que tenemos acá, que presentó el intendente, y que además leyó muy bien el miembro informante del bloque oficialista, decía que creció un 194% la recaudación de la coparticipación. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvo por encima de la inflación. Es decir, que no solamente no perdió un peso, sino que recibió más plata. Entonces, no hay motivo por el cual digamos que hay un déficit, como se dijo acá, producto de que cayó la coparticipación, porque no cayó la coparticipación, entonces el déficit es producto de otras cosas, pero no es del contexto actual de la inflación y la coparticipación, no son esos los motivos. Es más, se mencionó muy bien acá que para nosotros es motivo de preocupación la caída de la participación del 5% de Morón en el CUD provincial, que es el coeficiente único de distribución. Pero yo acá quiero agregar algo. El coeficiente único de distribución, que es el que establece el porcentaje de coparticipación que recibe Morón en relación a otros municipios por parte de la provincia, no solo se determina por los índices y los resultados del censo del 2022, el que se había demorado, sino que también incide los servicios de salud. Entonces, Morón tiene un tema que discutir respecto de qué nivel de registración estamos informando a la provincia respecto de la cantidad de camas ocupadas, la cantidad de egresos, las atenciones en hospitales y salas y personal afectado a salud, porque eso incide sobre el coeficiente único, no es nada más el censo. Y si Morón no se preocupa en tener una inteligencia fiscal que permita mejorar la participación de Morón en el coeficiente provincial, es todo un problema de Morón. Es toda nuestra esa. Entonces yo planteo esto porque me parece bien
que discutamos la incidencia del censo. Pero la fórmula polinómica que tiene el CUD para determinar la participación de los municipios no es solo eso. Estamos de acuerdo en necesidades básicas satisfechas, etcétera. Pero no es solo eso, son otros indicadores y que me parece que estamos teniendo problemas de registración. En su momento nos pasó lo mismo con el SAMO, que es lo que recibía el municipio de las obras sociales. Cuando se cerró la guardia nocturna, por ejemplo, del Springolo, que es el hospitalito de Palomar, cuando estaba la guardia nocturna no tenía personal administrativo, por lo tanto las atenciones con obras sociales, por ejemplo, a la noche en el Springolo no se podían registrar. Entonces, esas cuestiones, en términos de política pública, y me parece bien que el oficialismo nos invite al debate técnico, porque a mí y a nuestro bloque nos gusta discutir el carácter técnico, tenemos que empezar a discutir estas cosas. Porque hay posibilidades que Morón está desaprovechando en términos de compensar lo que cae por el índice del censo y mejorarlo en términos de las prestaciones de salud, por tomar un solo ejemplo. Entonces, como decíamos, para nosotros es otro el problema que tiene Morón. Porque Morón la verdad es que tiene, como se dice, es uno de los cuatro municipios en la primera sección electoral con mejores indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, que tiene vecinos que han adquirido una vocación contributiva a lo largo de los años, tiene servicios públicos históricamente muy desarrollados en relación a otros municipios y una actividad comercial e industrial relativamente consolidada a lo largo de los años. El problema es cómo es que puede ser que Morón tenga toda esta situación, que haya vecinos que contribuyen, comercio e industria, pero las calles de Morón estén hechas un desastre, cuadras enteras sin alumbrado público, las áreas centrales sucias, el espacio público tomado, como en la época de Rousselot, no por la informalidad, sino por la ilegalidad. Calles rotas por todos lados. El problema de Morón no fue ni Ucrania, ni la sequía, ni los recortes del gobierno nacional. El problema de Morón, señor presidente, son las prioridades, la desidia y el abandono de la matriz de la coalición de gobierno que lideran Sabatel y Gui, que incrementa como loco las tasas a los vecinos solo para usar esos recursos para financiar la estructura política de la coalición de gobierno en detrimento de los vecinos. Entonces, Morón no tiene un problema de ingresos, señor presidente. Morón tiene un grave problema del gasto y sobre todo del gasto político. En 2024 los impuestazos del intendente fueron una locura. Año a año esta rendición denunciamos que cada aumento por encima de la inflación, que además no vuelven servicios, empuja a más vecinos a dejar de pagar. Esta caída de la cobrabilidad es una constante por lo menos desde 2022. Hasta el hartazgo, presidenta, acá explicamos la llamada curva de Laffer, en cada sesión lo repetimos, que es una ley económica que dice que cuál es el límite que están dispuestos a pagar los vecinos en relación a los aumentos por encima de la inflación hasta que el momento deciden dejar de pagar. Y ya estamos en ese, cada aumento por encima de la inflación son vecinos que dejan de pagar. Y ahí vamos a ir a ese punto, cuando esta gestión hace muchos años era vecinal, hablaba de honestidad y transparencia, ya lejos y hace tiempo, se ufanaban de que un 75% de los vecinos pagaban la tasa de servicios generales. Y con orgullo nos diferenciamos de municipios vecinos, mostrando que Morón era, digamos, la perla del oeste. En 2023 ya admitían una caída de 13 puntos hasta el 62%. No es nuevo el 62%. Y nuestras estimaciones dicen que el año pasado terminaron por debajo del 60%. No confiamos en que el número sea 62, señor presidente. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque si arrancaron 2024 en TSG con un aumento del 50%, al que le aplicaron un revalúo administrativo del 20%, luego en marzo un 15%, con revalúo del 5% y en algunos casos el 3%, en mayo otro 15%, en julio otro 15%, en septiembre un 10% y en noviembre un 10%. ¿Sabe cuánto fue el impuestazo del intendente el año pasado? Acá lo tenemos, señor presidente. 240% de aumento en el ejercicio fiscal. La inflación, ¿cuánto fue? 118%. Es decir que, como bien se dijo, duplicaron la tasa. En un año, no en un año y medio, en un año duplicaron la tasa. Entonces, ¿cómo puede ser que duplicaran la tasa, pero la recaudación de la tasa no se duplicó? ¿Eso qué quiere decir? Que hay vecinos que dejaron de pagar. Estamos abajo del 60% de partidas
activas pagando la tasa a diciembre. Y la verdad, yo entiendo que acá se hable de las políticas recesivas del Estado Nacional. Ahora, no puede ser que critiquemos las políticas recesivas del Gobierno Nacional por los servicios o por lo que sea y nosotros hagamos exactamente lo mismo que criticamos. Impuestazo, impuestazo, impuestazo. TSG, 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 trilla los comercios y las industrias. ¿Por qué hacen lo mismo? La tasa de seguridad y higiene, idéntico. Y después la tasa COVID, que no se ha mencionado, pero yo la quiero mencionar. Una vergüenza. Cargarle a 300 comercios e industrias que ya pagan TIJ una sobretasa que tiene el mismo hecho imponible. Yo soy autor, junto al concejal Ugarte Mendía, somos autores en este bloque del proyecto de derogación de esta tasa, e insistimos que deje de existir cuanto antes. 5 años, la pandemia ya pasó. ¿Cuál es el esfuerzo que estamos acompañando al comercio y a la industria si siempre le cargamos los aumentos impositivos a las mismas personas? Un supermercadista local, que hay supermercadistas locales, que emprenden y hace 50 años que su familia apuesta por nuestro Morón. Pagan TSG, pagan TIJ, grandes generadores de residuos, COVID porque se le cantó al intendente, servicios varios, publicidad y propaganda, de todo le cobramos. Y en serio, venimos a decir acá que apoyamos el comercio y la industria, cuando no le estamos devolviendo un solo servicio. Después crearon otra tasa, la tasa de refuerzo de seguridad. Esa es épica. Se creó para financiar la instalación de cámaras y dispositivos similares de refuerzo de seguridad, su monitoreo y patrullaje en las inmediaciones de entidades bancarias, financieras y cajeros automáticas. Y escuchen esto, destinado a la protección del patrimonio privado. A ver, señor presidente, es ridículo. El Estado nació para cuidar la integridad y el patrimonio de las personas, para que la sociedad no sea la ley de la selva. Esto es lo que hace 500 años tiene que hacer el Estado. Y además dicen las inmediaciones. ¿Alguien vive? Yo vivo en el centro de Morón. Paso por las inmediaciones del centro de Morón. La verdad, el que vive en Castelar, el que vive cerca de un cajero automático, no es que las inmediaciones están muy cuidadas, están pagando una tasa que no tiene como objetivo una contraprestación real de cuidado de las inmediaciones de las instituciones bancarias, porque roban en las inmediaciones de las instituciones bancarias en las plenas áreas centrales de la localidad de Morón. Entonces, el objetivo de esta tasa, señor presidente, es pura y exclusivamente crear un hecho imponible con objetivo recaudatorio. Punto. Punto. Y después otro, y que además, ¿sabe cuánto se llevaron? Ah, me olvidé. Con la tasa COVID, 1.700 millones de pesos, presidente, el año pasado. Un fangote de plata de los vecinos a 300 contribuyentes. Después, con la otra tasa, la de refuerzo de seguridad, 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Ahora otra más, la fotomulta, porque la verdad la voracidad recaudatoria del gobierno de Gui nos encandila. Porque eso sí es exitoso. Si hay algo que no ha afectado el contexto económico que ustedes están caracterizando del Estado Nacional, ha sido la fotomulta, señor presidente. En 2023 las fotomultas recaudaron 220 millones de pesos. ¿Sabe cuánto juntaron en 2024? Escuchemos bien. 1.265 millones de pesos. Recaudamos de fotomultas. Un incremento del 575% en un año. Es récord de récord. Ahí no hubo inflación, no hubo crisis, no hubo recesión, no hubo nada de nada. Le gana al crecimiento de la TSG, a la TIJ. Hermoso. Pero después, ¿qué más hicieron? Además de crear tasas para que paguen siempre los mismos. Vieron un crédito al Banco Provincia. Y cuando discutimos en este recinto dijeron, no, vamos a usar porque vamos a hacer 500 y 500 en luminaria y 500 en baches sin un plan de trabajo. Dijeron 500 como salomónico, ¿no? 500 para uno, 500 para otro. Y nosotros, ¿qué dijimos? Mire, señor presidente, además de que no estábamos de acuerdo que tenía que hacerse así, lo que dijimos es no van a usarlo. No van a usarlo.
No se compró ni una lamparita ni una tonelada de hormigón con el crédito del Banco Provincia. ¿Sabe por qué? Porque llegó el 12 de diciembre al municipio, ingresó la plata y después fue a rentas generales. ¿Por qué? Porque se usó como instrumento financiero, no se usó como instrumento de política pública el crédito del Banco Provincia. Fue tal cual lo avisamos en la sesión que se trató y por eso lo votamos en contra. E hicieron lo mismo con el fondo de bacheo de hormigón de la provincia, del P029, que también lo discutimos en este recinto. Se usó ese fondo que el decreto provincial decía que estaba prohibido que se use para financiar obras ya ejecutadas y lo hicieron para financiar los remanentes del P027 y el P028 del año 2022 y 2023. ¿Por qué? Porque así fondearon la falta de caja y de líquido en las partidas y de crédito en las partidas. Entonces sí, ¿por qué lo hace? ¿Por qué financia los créditos? ¿Por qué usaron todos estos aumentos? ¿Qué querían financiar? Querían financiar el déficit, señor presidente. Porque reconozco y me parece positivo que por primera vez el intendente reconozca déficit. Pero el déficit ha sido una constante de toda su gestión. De toda su gestión. Lo ha dibujado. Y lo hemos denunciado acá, el Tribunal de Cuentas lo ha intimado a que corrija los datos. Según el artículo 44 de la RAFAM, como bien decían los concejales propinantes, la deuda devengada alcanzó casi los 6.000 millones. Este es el artículo 44 del RAFAM, casi 6.000 millones de deuda devengada. Pero como a nosotros nos gusta hacer nuestro trabajo, señor presidente, usted sabe, fuimos a buscar lo que se llama la deuda no devengada. Eso era lo que no quería que viéramos. Al final, después de mucha presión, nos enviaron el decreto. Pero de mucha presión. ¿Cuál es la deuda no devengada? Mediante el decreto 125, que es este del 25, y uno subsiguiente, reimputaron años de 2024 para este año por otros 6.000 millones de pesos. Es decir, que el consolidado aproximado entre deuda registrada y no registrada del municipio es de 12.000 millones de pesos. Esta es la deuda real aproximada, porque hay otros pasivos que no estamos contando, pero la deuda real que tiene el intendente Gui. Ahora, ¿cómo es posible que en un municipio que tiene tanta tasa, tanta voracidad por generar ingresos, tengamos déficit? Y por la matriz de gasto, presidente. Han destruido la fisonomía del Estado local, atacándolo, destinando los gastos donde no tienen que ir, que es a financiar el gasto político. Han destruido la fisonomía del Estado local, atacando lo más importante que tiene, que es la carrera municipal. Llenando de rentados políticos la planta. Desbordando de funcionarios con cajas chicas y autos afectados. Pauta publicitaria por doquier. Todo para financiar la construcción política de la coalición gobernante. En detrimento de lo más elemental, y que son los servicios que le tienen que prestar la municipalidad a los vecinos. Y el intendente Lucas Gui ha sido cómplice de esa construcción de esa matriz del gasto espuria, que se ha sostenido mediante la baja calidad del empleo público y alto gasto político, en detrimento de las inversiones necesarias para capitalizar la ciudad, el entramado urbano y el lugar en el que vivimos. Morón no debería estar así como está. Morón, como bien decía un concejal propinante, invirtió 63.000 millones en personal. Uno diría que bien, los trabajadores municipales están muy bien, con tantos recursos. Los escuchamos recién hablar del esfuerzo que hicieron en 2024 para los aumentos a los trabajadores, pero la historia, esa cuenta no hay que hacerla solo en 2024, hay que hacerla a partir de 2023. ¿Por qué? Porque en 2023, que la gestión de Cristina, Massa y Alberto nos dejaron una inflación de 211%, pero que en alimentos fue 253%. ¿Sabe cuánto fue el aumento del salario básico de los trabajadores municipales de ese año? En los 4 aumentos generaron un aumento acumulado del 75%. Es decir, que si miramos, en este gráfico se ve la diferencia en el del medio, es el aumento de los municipales y el otro es la inflación. Las dos inflaciones, de alimentos y la inflación general. Es decir, que los trabajadores municipales en el 2023 salieron perdiendo 136 puntos abajo de la inflación y 178 debajo de alimentos. Eso es licuación del salario.
Entonces, ¿qué hicieron? Todos los aumentos que recién se enumeraban uno a uno, enero, febrero, marzo del año pasado, acumulados alcanzaron un 129% que no llega a compensar lo que le deben a los trabajadores municipales del 2023. Es decir, que el salario del trabajador municipal está atrasado un año respecto de la inflación. Ese es el dato real de lo que estamos discutiendo. Acá tenemos el recibo de un trabajadora municipal. En enero del 23 ganaba casi 100.000 pesos. Administrativo a 40 horas. Para mantener su nivel de ingreso, contando la inflación acumulada de 2023 y 2024, que juntos fueron 578%, tenía que superar a fin del año pasado 678.000 pesos en diciembre de 2024. ¿Sabe cuánto cobró la misma persona? 416.000 pesos. Es decir, que perdió 260.000 pesos en términos reales. Y ni hablar de los ingresantes. Ni hablar de los ingresantes. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Hemos destruido tanto la carrera administrativa municipal, la carrera, que los municipales tienen 2 o 3 trabajos. Y el empleo municipal es una forma, digamos, de sostener aportes jubilatorios y obra social, luchando con IOMA. Porque después la diferencia, todos los compañeros municipales la hacen de otra manera. La destrucción de la carrera municipal, por más escalafones que inventen, llevó a una lógica clientelar de la estructura del Estado, en el que entrar a la municipalidad se asemeja más a subsidiar compensaciones políticas que ingresar a un lugar para hacer una carrera en el servicio público a lo largo de tu vida. Ni aún con 20 años de antigüedad las personas tienen el estimo lo suficiente para sentir que pueden crecer en la administración. Las jefaturas de carrera han sido desjerarquizadas, usando asistentes especializados, coordinadores y directores políticos. Un Estado con 8.000 designaciones entre funcionarios, plantas y contratos de obra no puede tener solo 70 jefaturas de departamento y 15 de división. No puede. Y encima todas próximas a jubilarse. En este consejo igual, presidente, usted lo sabe, un Estado sin carrera no es Estado. Entonces, si la inversión no fue al salario de la familia municipal, ¿a dónde se fue la plata? ¿A la seguridad? Uno imagina, la principal preocupación de los vecinos, que azotados por la ola de inseguridad. En 2024 tuvimos un secretario al que los foros, las juntas vecinales y los vecinos no le conocieron la cara. Bueno, nosotros tampoco. Tuvo que haber una movilización de vecinos a la municipalidad para lograr que se tratara la interpelación que este recinto rechazó. La decisión política del intendente de involucrarse en prevenir la inseguridad se debe ver en una inversión integral. Personal calificado, compra de móviles de seguridad ciudadana para cubrir las 31 cuadrículas históricas, compra de tecnología para servidores, storage, reconocimiento facial, anillo digital, expansión de la fibra óptica, cámaras último modelo, lectura de patentes, anillo físico, destacamentos en plazas y espacios públicos, el equipamiento de protección del personal, compra de chalecos, capacitación y profesionalización, herramientas de comunicación, mejora en los sistemas de registro y estadístico, equipo de acompañamiento a víctimas, participación real de los vecinos en ámbito de decisión, control de vías rápidas, corredores escolares seguros, intervenciones y saturación permanente en zonas críticas y áreas calientes, operativos aleatorios, jerarquización de la central de monitoreo y coordinación con otras áreas del Estado, involucramiento en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Todo lo que hacen los municipios de distinto color político, que desde una perspectiva integral y profesional, deciden involucrarse para cambiar las cosas y defender lo más básico, que es la vida y la integridad de sus ciudadanos. Eso solo se hace con recursos, con inversión inteligente. El año pasado, el programa de prevención del delito, no toda la Secretaría, porque la Secretaría tenía defensa civil que puede contribuir a alguna parte aleatoria de la seguridad, pero no específicamente a la prevención del delito o, por ejemplo, lo que le quedaba un remanente de tránsito que después se cambió y demás. Es decir, tomando específicamente el programa de prevención del delito, se presupuestaron 9.672 millones y se ejecutaron 6.100. Es decir, que la subejecución en seguridad alcanzó un 37%. Bueno, no tengo la planilla acá, pero es un 37%. Es decir, es una subejecución en una de las prioridades de los vecinos. Y después,
no solo es subejecución, es desinversión. Mientras, como decía la concejal presidenta del bloque del radicalismo, el año pasado decían que iban a invertir más del 10%, la inversión terminó siendo el 5% del presupuesto. El 5, no el 5,6, el 5% si tomamos solo el programa de prevención del delito. El año pasado optaron por un leasing que se discutió en este recinto, 4 móviles, señor presidente. Orgulloso nos mandaba en el boletín oficial el intendente a los vecinos diciendo que había producido un gran cambio. ¿Sabe cuántos móviles tiene un municipio como, no sé, San Isidro, que tiene características parecidas? 120. 120 móviles tiene San Isidro. 50 motos. ¿Cuántas cámaras de seguridad tiene Morón? 600, 700, no sabemos. ¿Cuántos tiene Vicente López? 1700. Entonces, este año se han cambiado los funcionarios, se intenta esbozar otra política. Veremos que ese logro sea profesional e integral, pero advertimos siempre, con la inseguridad nunca se celebra nada. Si no fue la seguridad, no fue el personal, fue a los insumos, hablábamos recién de los costos, la inflación. El año pasado se presupuestaron 10.500 millones de pesos en insumos. ¿Cuánto gastaron? 8.500, 2.000 millones de pesos menos en insumos. Si miramos, por ejemplo, las prendas de vestir para los trabajadores, presupuestaron 1.170 millones en prenda de vestir, pero ejecutaron 262, una subejecución del 78% en prenda de vestir. Es decir, que si vamos a hablar o golpearnos el pecho hablando de esto, invirtamos las prendas de vestir, que es parte de la vida cotidiana. Después, cubiertas y cámaras de aire para la flota municipal, 254 millones, pero ejecutaron 91, que no se le pinche una goma al SAME como recién hablaban, porque no tenemos cómo. En atención primaria, los bienes de consumo eran 794 millones, pero gastaron 168. También un 79% de subejecución. En fin. Es decir, que los bienes de consumo han sido subejecutados. No fue en el personal, no fue en los bienes de consumo, no fue en seguridad. ¿Dónde fue? ¿En las obras? Es cierto que el gobierno nacional cortó el financiamiento, pero hay muchas obras que debían finalizar antes del cambio de gobierno. La etapa 3 de la cuenca Frenchas-Cuénaga tenía que estar finalizada antes de 2023. Los vecinos hace 4 años que están con la calle rota. Lo mismo el centro interuniversitario. Tenían 120 millones de pesos, 122 millones de pesos, de los cuales le pagaron 20 millones de pesos a la empresa C Sociedad Anónima como anticipo financiero sin que hubiera un ladrillo de acopio. Y con el cambio de ejercicio, la cuenta la dejaron en 12 millones, es decir, que el otro fue rentas generales. Plata que era para fondos la usaron para rentas generales. Y así sigue, abandonada. Nosotros creemos en la obra pública, señor presidente, y si alguien puede dar testimonio es el concejal que me acompaña acá al lado. Creemos en una obra pública, creemos en la iniciativa público-privada, creemos en capitalizar el entramado urbano, a la ciudad y sus habitantes, pero no creemos en la obra pública para capitalizar a los amigos de poder. Esos que como Lázaro Báez hacen rutas que conducen a ningún lugar para terminar en el banquillo de los acusados llenos de denuncias de corrupción, que muy pocos se animaron a hacer. Hay una tercera mirada, que no es ni la de los testaferros de poder, ni la de dejar abandonada a cada persona a su suerte. En el medio estamos los que creemos en una obra pública transparente, con control ciudadana, destinado a objetivos estratégicos y no particulares para mejorar la calidad de vida de la gente. Que el Estado Nacional corte la obra pública no es excusa para no seguir. Las licitaciones son municipales y nada le impide al intendente utilizar fondos propios para terminarlas. ¿Quiere dar la discusión sobre la obra pública? Perfecto. Hagan las obras y den la discusión, no al revés. Morón tuvo 123.000 millones de presupuesto el año pasado, no es que no hubo plata. Otro claro ejemplo, y voy apurando, son los fondos afectados a las áreas centrales, que se supone que también son afectados, no se deberían tocar. El año pasado hubo 128 millones de pesos para las áreas centrales. ¿Cuánto se usó? 13 millones, de los cuales 3 fueron a pagar servicio de agua corriente de la municipalidad. Es decir, el restante se lo come rentas generales, presidente, y se usa para compensar partidas del gasto corriente. ¿Cómo no van a estar hechas un desastre las áreas centrales si los fondos no se usan, aun cuando la ordenanza que trabajamos acá obliga al intendente
a que ejecute los años en el ejercicio. Hace 3 años estamos presentando el programa de mejoramiento integral de áreas centrales y corredores comerciales sin que la mayoría del oficialismo decida acompañar esta propuesta. ¿Qué le vamos a decir a las cámaras de comercio? Los vecinos dicen Morón está feo no solo por el estado de sus barrios, sino también porque cuando vienen a las áreas centrales a consumir está todo sucio. El cuadro de basura no se cumple, el mobiliario urbano está roto, el cableado un desastre, lugares como la Plaza La Roche y la estación de Morón copados por la venta ilegal con productos alimenticios sin el más mínimo control. Por eso dicen que Morón está feo. Y mientras no se ejecuten esos fondos ni haya un programa específico para áreas centrales, va a seguir pasando. Entonces, ¿a dónde fue la plata? Y bueno, al famoso gasto político, que estructura la interna de la coalición gobernante. 136 directores, 37 asesores, 16 secretarios, 31 subsecretarios, 218 coordinadores, más de 450 funcionarios, cuyos sueldos no se publican más en una clara falta de transparencia y que nos están costando al año entre 6.000 y 7.000 millones de pesos. Ahí está lo que no se aumentó en otros ítems. Incontables locaciones de obra. Ya lo dijimos el año pasado. Alquileres. En 2024, 1.600 millones de pesos en alquileres, de los cuales 565 son en edificios y locales. Siguieron con el invento ese de las 7 nuevas UGC, desjerarquizando las 7 históricas, que como vimos estas últimas semanas, solo se inventaron para hacer pago político territorial de la interna para unos o para otros. Ploteos, alquileres, servicios, cargos, designaciones, caja chica, adscripción de vehículos particulares, asignación de flota, sin el más mínimo sentido que el quehacer territorio político. 565 millones en edificios y locales. ¿Qué otro gasto ejecutaron el año pasado? Ejecutaron los folletines, volantes y publicaciones en las que solo se habla bien de la gestión. De 246 millones de pesos a 260, 2 veces y medio más de lo presupuestado en imprentas, reproducciones y publicaciones. Hermoso. ¿Para qué tenemos una imprenta municipal si con esos recursos no podemos mejorar sus capacidades y siempre terminamos tercerizando? La pauta propagandística alcanzó los 1.000 millones de pesos. Esto lo venimos denunciando desde este bloque con informes todos los años. Es una vergüenza que nos golpeemos el pecho hablando de la miseria de la gente mientras están sentados arriba de 1.000 millones de pesos repartiendo pauta como Papá Noel entre los medios nacionales para que después, cuando abrís el celular, te aparezca la cara del intendente Lucas Guía en todos lados. Es una vergüenza ese monto para un municipio como el nuestro. Porque el 0,70 del total presupuestario. Pero si uno le saca el gasto, la erogación, la inversión en personal y de la basura, que son los gastos corrientes fijos, en realidad del disponible real del municipio es mucho más. Es mucho más que el 0,7. Y mientras tanto los medios locales no reciben ni el 10% de ese total. Pero no solo eso, si contamos todos los gastos, tanto de la Secretaría de Comunicación como de Imagen Institucional, estamos hablando, como bien se decía, de 1.700 millones de pesos. De esos 1.000 millones no puede faltar nunca, como bien se dijo, la empresa El Eco, de Esteban Asinsten, aportante de campaña de la coalición gobernante, que es una empresa de las llamadas bolseras que repartió el 30% de la pauta municipal el año pasado, y ese 30% se quedó con una comisión del 10% solo por los servicios prestados. ¿Quién pudiera? Otros 45 millones en las principales cartelerías de Morón, esa que en años electorales aparecen las caras de los candidatos. Después yo no sé qué hacen con la pauta, no sé si hacen copiar y pegar, pero en todos los años los mismos nombres. 1 millón en Vayan a Laburar de Martín Piqué, 600.000 en Sandra Russo, 1,1 millones de Víctor Hugo Morales, 700.000 a Carlos Paulimeni, 500.000 Dante Palma, un palo Carlos Burgueño, Alfredo Zayat, 1,4 millones en La Rosada No Se Mancha, 700.000 pesos en Diego Iglesias, obviamente 4 palos para el inefable Javier Romero, 2,5 palos a Luis Ventura. Increíble. 1,5 millones en FM La Patriada, 1 palo para La Vaca, 2 millones a Tiempo Argentino, 49 millones a TN, ahí estuvieron generosos, 17 millones a Telefe, Página 2, El Destape, Canal IP, La Mega, Infobae, Plata, Canal Quiero, C5N, 20 palitos. ¿Dónde está Cristóbal López? Ahora se suman los streaming, presidente. Obvio, hay que actualizarse. 6 palos para Vorterix, 1,7 millones a Pasamos Todes,
10 millones a gelatina. 5,5 millones, esto es en serio, esto es genial. 5,5 millones a un programa llamado Ensobrados. En el streaming vale todo. Eso es genial. Ah, pero no pueden faltar las web también, presidente. 4,7 millones para Noticias Ya, 560.000 para Policiales Online, 800.000 para Obión Negro, 612.000 para Borrón y Cuenta Nueva. Bueno, una de siempre, tercera posición Punto Online, 640.000, 2 palitos para el Destape Web, 500.000 Somos Conurbano, 345.000 Las Brujas que Salen, 700.000 El Grito del Sur, 10 palos de ámbito financiero, 7 palos minuto 1, 1.7 Feminácida, y los info y noti de siempre. Info Día al Día, Info Bonaerense, Info Baires, 24, Info Web Noticias, Info Miva, Info 335, Informate Buenos Aires, Noti GBA, Noticias con Enfoque, Noticias SD, Noticias Go, Noticias ARG. Ah, Inforbano me encanta también, es información y conurbano. Click Noticias, Nico News, que parece como un nombre de chat, ¿no? Es interminable la lista, presidente. Yo no quiero entrar en detalle porque ya lo discutimos todas las rendiciones de cuentas. El año pasado decíamos, armate una web, ponele Noti, Info, algo, y total algo ibas a llevarte. Morón gastó 130 millones en webs, que no lee nadie. Pero el Internet en su informe dice que está junto a los vecinos. Es una parodia. Basta de malgastar la plata de los vecinos, no es de ustedes. No es de ustedes. Y el otro éxito es el sistema de cajas chicas. Que usted también sabe, presidente, que yo le presto bastante, que nosotros le prestamos bastante atención. El año pasado gastaron en cajas chicas 153 millones de las 230. 230 cajas chicas. Todo el mundo tiene una caja chica. Viene un funcionario, levanta la mano y dice, quiero una caja chica, van y se la dan. Yo no entiendo, hasta la dirección de encuesta le dan una caja chica, cuando no tiene casi empleado, en oficina. La usaron para, no sé, comprar un mouse inalámbrico, aceite menollo, vinagre y galletitas sin gluten. No sé, una cosa... Terminan siendo las cajas chicas una compensación salarial en especias para que los funcionarios se paguen los almuerzos. Las cajas chicas tienen que ser para el área, no para el funcionario. Y para gastos no previstos, no es un sobresueldo. Además, ni el recaudo de presentar, no sé, facturas de Morón. Yo tengo acá una factura que presentó la Dirección de Asuntos Interreligiosos, bar La Plazoleta en Córdoba Capital, presidente. No le cuesta nada, o sea, que por lo menos si quiere meter una factura, no es el cafecito de 1.300 pesos en Córdoba, que estaba de vacaciones. Después tenía otro también de 18.000 pesos en la tintorería, todo bien, pero si se quiere arreglar la ropa, que se la pague de su sueldo. A la tintorería, nos presenta la factura en un documento oficial. La verdad, yo tengo algunos ejemplos. La verdad que estaba viendo una también, soy 3 empanadas, como en la película, ¿vio, presidente? 3 empanadas por 3.000 pesos. Después también, no sé, pagaron el billete de fin de año de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la caja chica. No sé, acá hacemos órdenes de compra cuando hay que hacer, no sé, las cajas de la Secretaría hace órdenes de compra. Una solicitud de gasto, sistema. Acá 80.000 pesos en sidra del Valle, etiqueta negra, pan dulce con chips. Está bárbaro, genial, divino, me encanta, pero no es en la caja chica que se paga eso. Después también, presidente, ¿se acuerda que yo el año pasado nosotros estábamos preocupados por la salud nutricional de los funcionarios? No sé si se acuerda. Y la verdad que estamos contentos porque encontramos una caja chica que es distinta. Una toda de alimentos saludables, leche La Serenísima, perdón el chivo, galletitas, pan integral, de salvado, té Green Hills, yogur bebible, duraznos, ciruelas, naranja y kiwi. La verdad, con esa nutrición, señor presidente, no va a tener problemas intestinales. Un saludo para el ex secretario de Seguridad, Rodríguez. Bueno, y después tenemos otro gasto que le encanta hacer a esta municipalidad, son los catering. Más de 40 órdenes de compra en la que se gastan más de 70 millones de pesos en catering, con mozos incluidos. Perdón, los compañeros de mayordomía, no se pongan celosos, no va a haber horas extra, parece. Pizzas, empanadas, pastas, pollo con papa, bondiola, sándwich de miga especial, té con miel y jengibre,
café capuchino, café mocachino, cualquier chino, media luna, sescone, bizcochito, cuernito, alfajores, tarta dulce, magdalena rellena, masa seca, figacita, cookie, muffin, chips. Uno que se apiade de nosotros y tire unas frutas de estación, aunque sea, señor presidente. Vamos a cuidar la calidad alimenticia. Y después también los gastos en las encuestas. El año pasado le pagaron 11 millones de pesos a la empresa Multimedios y Marketing de Roberto Bachman, más conocida como CEOP. Seguro le llegó a cualquier vecino, le llega ese mail que dice smsop@gmail.com, viste que te aparece de la nada de una plataforma que se llama SurveyMonkey preguntando qué opinás de Morón. Entonces todas esas preguntas, se supone, te hace todas las preguntas del barómetro, pero cuando termina de hacerte las preguntas del barómetro te empieza a preguntar por la imagen de Cristina, Kicillof, Luca Guiza, Batela. Dice, usted toda plata con plata de los vecinos, presidente. Están usando de excusa el barómetro municipal para pagar encuesta política. Con plata de los vecinos. En resumen, señor presidente, el conjunto del gasto político en funcionarios, alquileres, propaganda, caja chica, caterings, encuestas, publicaciones, rentados políticos, áreas y estructuras artificiales consolidan un gasto que es muy superior al déficit del año 2024. El déficit municipal es la consolidación del gasto político del gobierno de Lucas Gui. Y esa es la matriz que dañó la fisonomía del Estado local estos años, priorizando gastos superfluos y estructuras políticas en detrimento de mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad y los servicios a los vecinos. Esa es la matriz de este gobierno. Falta seguridad, falta iluminación, falta bacheo, falta asfalto, falta mantenimiento, falta limpieza, falta cuidado del espacio público, falta transparencia, sobra pauta, sobra encuestas, sobra caja chica, sobran catering, sobra funcionarios, sobran rentados políticos. Creemos que eso debe cambiar. Creemos que la discusión pendiente en Morón es dar vuelta a la municipalidad y ponerla al servicio de los vecinos. Que la vida y la integridad de los vecinos importa. Que los servicios básicos de la municipalidad no pueden abandonarse. Que el espacio público de todos debe recuperarse democráticamente. Que las convicciones no pueden trocarse según las conveniencias individuales. Que quienes estamos acá tenemos el mandato de quienes nos votaron en defender sus intereses. Que este honorable consejo es el lugar de control y esta rendición demuestra el abandono, la desidia y el desinterés del intendente por los vecinos. Por todo esto, presidente, por el mandato de los vecinos que nos eligieron, por el sueño de un Morón distinto, porque creemos en la potencialidad de nuestro comercio e industria, porque creemos en los vecinos comprometidos en mejorar sus barrios, porque creemos que no podemos legitimar bajo ningún punto de vista el abandono y la desidia de los vecinos, es que vamos a votar negativamente esta rendición de cuentas. Muchas gracias.